¿Hay alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima, que la esperanza se desvanece? Imaginen esto, 2 meses. Sí, 2 largos meses de silencio. Gabriel, el nieto amado, había desaparecido. Y en esa madrugada fría, cuando todo parecía perdido, 3 golpes firmes resonaron en la puerta de doña Lucia. Su corazón, ya tan frágil, dio un brinco. Con manos temblorosas, abrió. Y ahí, arrodillado, con lágrimas que le surcaban el rostro, estaba él. «Gabriel». Su voz, apenas un hilo, preguntó: «¿Fuiste tú, abuela? Una señora me dio un pan y me dijo que volviera a casa. Pero, ¿saben qué? Doña Lucia no había salido de su hogar esa noche. ¿Un acto de Dios? Quédense, porque esta historia de fe apenas comienza. Descubran lo que pasó en esa carretera solitaria y cómo un simple pan, un acto de esperanza, lo cambió todo. Una verdadera transformación. ¿Quién no ha conocido a una abuela como doña Lucia? Ella era la viva imagen de la sencillez, de esas almas puras que parecen sacadas de un cuento. Vivía solita en una casita humilde, allá en un pueblito en el corazón de México, donde el tiempo corre despacio y el aire huele a tierra mojada y a flores. Sus días eran un poema de rutina y devoción. Cada mañana, con el primer rayito de sol colándose por la ventana, doña Lucia se levantaba y lo primero que hacía era ir a sus rosales. Los cuidaba con un cariño que solo una madre sabe dar, como si cada pétalo fuera un pedacito de su propia alma. Y es que, en cada rosa que florecía, ella veía un reflejo de la esperanza que aún guardaba en su corazón. Pero más allá de sus rosales, había algo que la mantenía en pie, algo que era su ancla en medio de la tormenta, su profunda fe. Doña Lucia se aferraba a ella como si fuera el último hilo de vida, como un náufrago a su tabla en medio del océano. Su confianza en Dios no era solo una palabra, era su respirar, su latido. Era lo que la levantaba cada día, lo que le daba fuerzas para seguir adelante, incluso cuando el dolor amenazaba con consumirla. En el rincón más sagrado de su hogar tenía un pequeño altar. No era lujoso, no, era simple, con una imagen de Nuestra Señora y un crucifijo de madera, pero para ella era su santuario personal, el lugar donde su alma encontraba consuelo. Y era allí, en ese rinconcito de paz, donde doña Lucia se arrodillaba cada día. No importaba si el sol brillaba o si la lluvia caía a cántaros, su oración era tan constante como el amanecer. Cerraba los ojos, juntaba sus manos arrugadas y hablaba con Dios con una intimidad que solo los corazones más puros pueden alcanzar. Sus palabras eran un murmullo, un lamento, pero también un canto de confianza. Rezaba por Gabriel, su nieto, el muchacho que ella había criado desde que era un chiquitín, desde que sus manitas apenas cabían en las suyas. Él era la luz de sus ojos, la razón de sus sonrisas, y ahora la causa de sus más profundas lágrimas. 2 meses, 2 meses de un silencio que le taladraba el alma. Pero aún así, sin una sola respuesta, sin una señal, doña Lucia no dejaba de encender su velita a Nuestra Señora. Esa llama tan pequeña y frágil era el símbolo de su convicción, una luz que se negaba a apagarse en la oscuridad de la incertidumbre. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que Cristo estaba con ella, que el perdón y reconciliación eran posibles y que su oración llegaría a los oídos de Dios. Su corazón, aunque adolorido, seguía latiendo al ritmo de la esperanza, como un eco de la sabiduría de las Escrituras que tanto amaba. A pesar de la ausencia, doña Lucia se mantenía firme, como un roble en medio del viento, sostenida por la promesa de las obras del cielo. Y así, mientras doña Lucia se aferraba a su fe,
La historia de Gabriel se revelaba como un tapiz tejido con hilos de dolor y decisiones equivocadas. Él no era un muchacho malo, ay no, tenía un corazón de oro, de esos que sienten profundo y que a veces por su misma pureza son más vulnerables a las tentaciones del mundo. Pero la vida, la vida, a veces nos pone en caminos que no son los nuestros. Gabriel en su juventud se había extraviado. Como un barco sin brújula, se dejó llevar por las corrientes de las malas compañías, de esas amistades que, en vez de elevarte, te arrastran hacia abajo como un ancla pesada. Las risas fáciles, las promesas vacías, el brillo engañoso de una libertad sin límites. Todo eso lo fue envolviendo poco a poco, hasta que las discusiones en casa se volvieron el pan de cada día. Gritos, silencios, miradas de reproche. El hogar, que antes era un remanso de paz, se había transformado en un campo de batalla emocional. Doña Lucia, con su sabiduría de anciana y su amor de abuela, intentaba guiarlo, de hablarle al corazón, de recordarle las verdades de la Biblia Sagrada que ella le había inculcado desde niño. Le hablaba de Dios, de la importancia del perdón y reconciliación, de la esperanza que siempre existe, incluso en los momentos más oscuros. Pero Gabriel, en su rebeldía, parecía no escuchar, como si un velo cubriera sus ojos. Una noche, después de una de esas discusiones que dejaban el alma hecha pedazos, Gabriel salió, sin una palabra, sin una despedida, sin dejar la más mínima pista. Se fue como el viento, dejando un vacío que se sentía del tamaño del mundo en el pecho de doña Lucia. Desde ese día, la vida de la abuela se convirtió en una espera silenciosa, un ir y venir entre el tic-tac del reloj y el murmullo de sus oraciones. Cada día era una pregunta sin respuesta, una agonía que se renovaba con cada amanecer. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Comería? ¿Tendría frío? Ninguna llamada, ninguna carta, ni siquiera un mensaje de un amigo. Nada. Solo el eco de su ausencia, una ausencia que se había vuelto tan pesada como una lápida. Doña Lucia vivía con el alma en vilo, con la confianza en Cristo como su único consuelo. Ella sabía que las intervenciones de Dios existen, que la transformación es posible y que su historia de fe con Gabriel aún no había terminado. Pero la incertidumbre era un veneno lento, una prueba constante a su ya probada fe en Dios. La casa, antes llena de la risa de su nieto, ahora era un templo de silencio, solo roto por el susurro de sus súplicas a Jesús. Y así, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, arrastrando consigo no solo la esperanza, sino también los pocos víveres que quedaban en la despensa de doña Lucia. La escasez se había vuelto una sombra alargada en su humilde hogar. Los estantes, antes modestamente llenos, ahora mostraban un vacío que dolía más que el propio estómago. Pero en medio de esa desolación, como un tesoro escondido, quedaba un único pan. Sí, un pan viejito, de esos que ya no están tan suaves, pero que para doña Lucia representaba mucho más que un simple alimento. Era un símbolo de la providencia, de que, incluso en la más profunda escasez, Dios nunca abandona. Con manos temblorosas, pero con una serenidad que solo la fe puede otorgar, doña Lucia tomó ese pan. Lo colocó con reverencia sobre la mesa de madera, desgastada por los años y por tantas comidas compartidas. Sus ojos, llenos de una luz que venía de adentro, se posaron en él, y en lugar de lamentarse por lo poco que tenía, hizo lo que siempre hacía: agradecer. «Gracias, mi Dios», susurró, con una voz que era casi un hilo. «Gracias por este pan, por tu providencia, por cada bendición, por pequeña que parezca». No había ni un ápice de queja en sus palabras, ni una pizca de amargura, solo pura gratitud, una oración silenciosa que ascendía al cielo. No era su estómago el que más sufría,
Era su alma clamando por paz, por una respuesta que calmara la angustia de su corazón. Su hambre era de reencontrar a Gabriel, de volver a ver esa sonrisa que tanto extrañaba. Ella era la encarnación de la abnegación, de ese amor que se da sin esperar nada a cambio, que se sacrifica por el otro. Y mientras miraba ese pedazo de alimento, su único sustento, no pensaba en cómo se lo comería, sino en la esperanza que representaba, en la posibilidad de un acto de Dios. Incluso frente a la cruda realidad de la escasez, doña Lucia no se permitió una sola queja. No había lamentos, no había reproches, solo una profunda confianza, una certeza que le venía de su alma. Sus labios, secos por la espera y la preocupación, apenas susurraron una frase que era un bálsamo para su alma. Sé que mañana la restauración viene. Era una declaración, una profecía personal, una afirmación de su creencia en los valores que aprendió de la palabra y en el poder de Cristo. Ella sabía que la transformación estaba cerca, que su historia de fe tendría un final feliz y que el perdón y reconciliación llegarían de la mano de Jesús. Su corazón, aunque cansado, latía al ritmo de una esperanza que ya se sentía en el aire. El sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de naranjas y morados, cuando el silencio de la tarde en el campo se rompió. Un sonido inusual, el chirrido del viejo portón de madera, hizo que doña Lucia levantara la vista de sus labores. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser a esas horas? Con la curiosidad mezclada con una pizca de aprensión, se acercó a la ventana. Y lo que vio le estrujó el alma. Del otro lado de la cerca, en el polvoriento camino de tierra que llevaba a su casita, había un niño. Un chiquitín, no más de 8 o 9 años, con el rostro sucio, los ojos tristes y una expresión de cansancio y hambre que le partió el corazón. El niño estaba solo, como un pajarito caído del nido, y su figura menuda se veía aún más pequeña bajo la inmensidad del cielo que se oscurecía. Doña Lucia no lo pensó ni un segundo. No hubo dudas, no hubo cálculos. Su instinto de abuela, su corazón lleno de compasión, le dictó lo que tenía que hacer. En su mente no había lugar para la indecisión. Claro que no. La imagen de ese niño tan desamparado era como un eco de su propio Gabriel, y supo que no podía dejarlo así, sin ayuda. Su fe en Dios le decía que la caridad era el camino, que el amor al prójimo era la verdadera oración. Con pasos firmes, a pesar de sus años, doña Lucia se dirigió a la mesa donde reposaba el último pan. Ese pan que era su única esperanza de alimento para la noche, ese pan que había agradecido a Dios con tanta devoción. Lo tomó con delicadeza, como si fuera el objeto más preciado del mundo, y salió de la casa. El aire fresco de la tarde le acarició el rostro, pero su mirada estaba fija en el pequeño desconocido. Al llegar a la cerca, el niño levantó sus ojos, grandes y llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Doña Lucia, con una ternura que solo las abuelas poseen, le extendió el pan. No le dio un pedacito, no. Le entregó casi todo, dejando para sí apenas un trozo diminuto, apenas suficiente para engañar al estómago. «Toma, mi hijo», le dijo con una voz suave, como un arrullo. «Sé que tienes hambre. Dios me alimenta de esperanza, hijo, y Él te alimentará a ti también». Sus palabras eran un bálsamo, una caricia para el alma de ese niño que, seguramente, no había escuchado una voz tan dulce en mucho tiempo. Era un acto de pura restauración, de entrega total, de fe en la providencia. Ella, que tenía el estómago vacío, dio de lo poco que le quedaba, demostrando que la verdadera obra del cielo reside en el amor desinteresado, en seguir las verdades que Dios nos dejó y en la transformación que nace de un corazón generoso. Después de haber entregado casi todo su último pan a aquel niño famélico,
Doña Lucia regresó a su humilde casita. El sol ya se había ocultado por completo y la oscuridad comenzaba a envolver el campo, trayendo consigo el frío de la noche. Pero el frío que sentía doña Lucia no era solo el del aire, era también el de su estómago vacío, que le recordaba la magnitud de su sacrificio. Sin embargo, en su corazón no había arrepentimiento ni un ápice de duda. Al contrario, una extraña paz, una serenidad profunda, la invadía. Era la paz que solo se experimenta cuando se ha actuado conforme a la voluntad de Dios, cuando se ha sembrado amor sin esperar nada a cambio. Con pasos lentos, pero firmes, se dirigió nuevamente a su pequeño altar, ese rincón sagrado de su hogar, donde tantas veces había derramado sus lágrimas y elevado sus súplicas. Ya era la última oración del día, el último momento de intimidad con su Creador antes de entregarse al descanso. Pero esta vez, su oración fue diferente. No hubo ruegos, no hubo peticiones. No le pidió a Dios que le devolviera a Gabriel, ni que llenara su despensa vacía. No, esta vez, doña Lucia simplemente entregó. Se arrodilló, como lo hacía cada día, y sus manos, ya cansadas por el trabajo y la vida, se juntaron en un gesto de total sumisión. «Yo entrego todo a ti, Señor», susurró, con una voz que era casi un eco en el silencio de la noche. «Entrego este pan que di, entrego mi hambre, entrego mi dolor, mi angustia por Gabriel. Entrego mi fe, mi esperanza, mi vida entera. Solo te pido que devuelvas a mi nieto, mi amado Gabriel». Sus palabras eran sencillas, sí, pero estaban cargadas de una convicción tan pura y tan profunda que parecían ascender directamente al cielo, como una ofrenda fragante. Era una entrega total, un acto de confianza absoluta en la providencia de Dios, en su infinita bondad. Doña Lucia no pidió un acto de Dios, no lo exigió, simplemente confió, como un niño que se abandona en los brazos de su padre. Ella sabía que la sabiduría de las Escrituras hablaba de la generosidad, del amor incondicional, y que al dar lo poco que tenía, estaba sembrando una semilla de esperanza que, de alguna manera, florecería. Cerró los ojos y en su mente la imagen de Gabriel se mezclaba con la de Jesús y Cristo, como si el amor de su nieto y el amor del cielo se fundieran en uno solo. Luego, con una última mirada por la ventana, notó que el niño ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en la penumbra. Y así, con el corazón lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento, doña Lucia se fue a dormir. No cenó, no. Su estómago seguía vacío, pero su alma estaba plena. Se acostó en su camita y el sueño la envolvió casi de inmediato, un sueño profundo y reparador, libre de las angustias del día. Dormía sin comer, pero en paz, sabiendo que había hecho lo correcto, que había actuado con fe, y que Dios estaba obrando en silencio, preparando el terreno para una transformación y un renacimiento que ella ni siquiera podía imaginar. El silencio de la noche era denso, de esos que envuelven el campo y hacen que cada sonido se amplifique. Doña Lucia dormía profundamente, sumida en esa paz que su profunda fe le había regalado después de su entrega total a Dios. Pero de repente, en la quietud de la madrugada, un sonido la arrancó de su sueño. 3 golpes lentos y distintivos resonaron en la puerta de su humilde casita. Toc, toc, toc. Eran golpes suaves, casi tímidos, pero en el silencio de la noche sonaron como truenos. Doña Lucia se despertó asustada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sus ojos, aún nublados por el sueño, se abrieron de golpe. ¿Quién podría ser a esas horas? Su mente, en un primer instante, pensó que estaba soñando, que la angustia por Gabriel le estaba jugando una mala pasada. Era imposible. Nadie visitaba su casa a esa hora, y menos en medio de la nada. Se sentó en la cama, intentando calmar su respiración, y escuchó de nuevo. Silencio.
Quizás sí, quizás había sido solo un sueño, una ilusión de su mente cansada. Estaba a punto de volver a recostarse cuando de nuevo los 3 golpes resonaron. Esta vez un poco más firmes. Toc, toc, toc. No había duda. Alguien estaba allí, al otro lado de su puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era de miedo, sino de una extraña mezcla de presentimiento y esperanza. Su corazón, que había estado encogido por 2 largos meses, comenzó a pulsar con una fuerza renovada, como si un resorte se hubiera liberado dentro de ella. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y se dirigió a la puerta, con las manos temblorosas, pero con una determinación que venía de su fe en Dios. Abrió la puerta con lentitud, el crujido de la madera rompiendo el silencio de la noche, y lo que vio la dejó sin aliento. Allí, bajo la tenue luz de la luna, estaba Gabriel, su Gabriel, más delgado, sí, con el rostro abatido y los ojos hundidos por el cansancio y el sufrimiento, pero estaba de pie, de pie. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, su cabello revuelto, pero era él, su nieto, el muchacho que había buscado con tantas oraciones y lágrimas, estaba allí, frente a ella. Doña Lucia no entendía. Su mente intentaba procesar lo imposible, pero su corazón ya lo sabía. Una obra del cielo había ocurrido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría tan inmensa que apenas podía contenerla. Su corazón, ¡ay, su corazón!, que había estado casi muerto por la ausencia de Gabriel, ahora palpitaba con una fuerza que nunca antes había sentido. Era como si la vida misma hubiera regresado a su cuerpo, como si Cristo hubiera tocado su puerta. El imposible había sucedido, una transformación que solo Dios podía obrar. La culminación de una historia de fe y restauración. Las lágrimas de doña Lucia se mezclaban con las de Gabriel en un abrazo que parecía durar una eternidad. Era un abrazo de alivio, de esperanza reencontrada, de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Gabriel, con el cuerpo tembloroso y la voz ahogada por el llanto, se arrodilló a los pies de su abuela, como un niño arrepentido que busca consuelo. Sus brazos rodearon las piernas de doña Lucia, aferrándose a ella como si fuera el único ancla en un mar embravecido. Y entre sollozos comenzó a confesar, a relatar lo que había vivido, lo que lo había traído de vuelta a casa. «Yo estaba perdido, abuela», dijo Gabriel con la voz quebrada. «Perdido y sin rumbo. Llevaba días sin comer, sin un techo, sin saber qué hacer con mi vida. La desesperación me estaba consumiendo. Sentía que no había salida, que no merecía el perdón y reconciliación. Pensé que nadie me quería, que Dios me había abandonado». Sus palabras eran un reflejo del sufrimiento que había cargado en su alma, de la oscuridad que lo había envuelto. Había dormido bajo puentes, comido restos de basura y sentido el frío calar hasta los huesos. Cada día era una lucha por sobrevivir, una prueba de resistencia que lo había llevado al límite. «Pero hoy, abuela», continuó Gabriel, levantando la mirada hacia doña Lucia, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero con un brillo de asombro. «Hoy, en esa carretera desierta, cuando ya no tenía fuerzas para dar un paso más, una señora me paró. No sé de dónde salió, abuela. Apareció de la nada. Era una señora mayor, con una mirada tan dulce, tan llena de paz, como la tuya». El corazón de doña Lucia se aceleró al escuchar esas palabras. Una corazonada le decía que algo extraordinario estaba a punto de ser revelado. «Y esa señora, abuela», prosiguió Gabriel con la voz más firme, como si reviviera el momento, «me dio un pan que me supo a gloria, abuela, el pan más rico que he comido en mi vida.
Y mientras me lo daba, me miró fijamente a los ojos y me dijo con una voz que parecía venir del cielo: «Vuelve a casa, hijo. Tu lugar está allí. Tu abuela te espera con el corazón abierto. Dios te ama y te ha estado esperando». Gabriel hizo una pausa. Sus ojos se fijaron en los de doña Lucia con una intensidad que la hizo temblar. «Y juro que era la señora, abuela, juro que eras tú. Te miré bien, y era tu cara, tu voz, tu forma de hablarme. Parpadeé y ya no estaba. Quise seguirla, pero algo me detuvo, una fuerza que me empujó hacia ti». Doña Lucia tembló. Ella no había salido de casa. Había estado en su cama, durmiendo en paz, después de haber entregado su último pan y su dolor a Dios. Pero sabía, en lo más profundo de su alma, que algo sobrenatural había ocurrido. No era una coincidencia, no era un sueño. Era una respuesta de lo alto, una manifestación de la fe que ella había cultivado con tanto esmero. La historia de fe de Gabriel, su restauración y el amor de Jesús y Cristo se entrelazaban en un testimonio de la providencia celestial. Era la respuesta a sus oraciones, la prueba de que las verdades que Dios nos dejó son verdad y que la transformación es posible cuando se tiene esperanza. Mientras doña Lucía y Gabriel se abrazaban en ese reencuentro milagroso, en medio del silencio de la madrugada, un detalle llamó la atención de la abuela. Su mirada, llena de lágrimas de alegría, se dirigió instintivamente hacia el pequeño altar que tenía en el rincón de su sala. Ese altar humilde donde cada día elevaba sus oraciones y encendía su vela a Nuestra Señora, buscando consuelo y esperanza en medio de la angustia por su nieto. Y lo que vio allí le confirmó que lo que acababa de vivir no era una simple coincidencia, sino una verdadera intervención de Dios. La vela que había encendido antes de irse a dormir, una vela votiva de esas que duran días, esa misma llama que representaba su fe y su súplica por el regreso de Gabriel, todavía estaba encendida. Su llama, pequeña pero constante, bailaba suavemente en la oscuridad, proyectando una luz tenue y serena sobre la imagen de la Virgen. Doña Lucia la había encendido hacía horas, y aunque era una vela de larga duración, la llama de esa en particular parecía más viva y fuerte que lo normal, como si una mano invisible la alimentara. Era como si el mismo Cristo hubiera soplado sobre esa llama para mantenerla viva, para que fuera un faro de esperanza en la noche más oscura de doña Lucia. Esa vela, tan simple, se convirtió en el símbolo palpable de la respuesta de Dios a sus oraciones. Era la prueba de que su fe no había sido en vano, de que cada lágrima derramada, cada súplica susurrada había sido escuchada en el cielo. La imagen de la llama, tan pura y resplandeciente, era una metáfora de su propia alma, que a pesar de la adversidad, nunca perdió su brillo ni su esperanza. Doña Lucia cerró los ojos y una profunda gratitud inundó su corazón. No necesitó palabras, no necesitó explicaciones, solo sentir. Sentir la presencia de Dios en ese momento, en ese abrazo con Gabriel, en esa vela que se negaba a apagarse. Ella sabía que el pan que había entregado con tanto amor, con tanta generosidad, incluso estando ella misma con hambre, había sido multiplicado de una forma que jamás habría imaginado. No solo se había multiplicado para alimentar a un niño desconocido en la carretera, sino que, de alguna manera misteriosa, había sido la llave que abrió las puertas del cielo para traer a su nieto de vuelta. Era la confirmación de que la Biblia Sagrada no miente, de que la sabiduría de las Escrituras es verdad, y que la transformación y el renacimiento son posibles cuando se tiene una fe en Dios tan grande como la de doña Lucia. Dios no la había dejado sola, claro que no. Había estado con ella en cada momento de angustia, en cada oración, en cada acto de amor. Y ahora, en el silencio de esa madrugada,
La vela encendida era el testimonio de un amor que trasciende lo humano, de un perdón y reconciliación que solo Jesús puede ofrecer, y de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. En ese momento mágico, con Gabriel aferrado a ella y la vela parpadeando en el altar, nada más importaba para doña Lucia. El mundo exterior, con sus preocupaciones y sus penas, se desvaneció por completo. Todo se redujo a ese instante, a la presencia de su nieto, a la calidez de su abrazo. La obra del cielo no era una historia lejana, no era algo que solo ocurría en los libros. Tenía nombre, tenía rostro, y ahora estaba allí, llorando en su regazo. Un llanto que era una mezcla de arrepentimiento, alivio y una profunda esperanza de una nueva vida. Doña Lucia, con la sabiduría que solo los años y la fe pueden dar, comprendió en lo más profundo de su ser que la verdadera convicción no espera ver para creer. ¡Ay, no! La convicción genuina, la que mueve montañas y abre mares, cree primero, con todo el corazón, incluso cuando no hay señales, incluso cuando la oscuridad es total. Y solo entonces, después de creer con una certeza inquebrantable, es cuando se ve. Es cuando las intervenciones de Dios se manifiestan, cuando lo imposible se hace realidad, cuando la transformación llega a nuestras vidas. El pan que ella había dado por amor, ese único y viejo pan que representaba su última comida, incluso con el estómago vacío y el alma adolorida, no fue un sacrificio en vano. Fue mucho más que eso. Fue la semilla. Sí, la semilla de la restauración, la semilla del regreso, la semilla de la esperanza que germinó en el corazón de Gabriel y lo trajo de vuelta a casa. Fue un acto de pura fe en Dios, un eco de los valores que aprendió de la palabra que nos invitan a dar sin medida, a amar sin condiciones. Doña Lucia recordó entonces las tardes en el patio, cuando Gabriel era pequeño y ella le cantaba canciones de cuna, o las noches en que rezaban juntos, pidiendo la bendición de Dios para su familia. Y en el silencio sagrado de esa madrugada, mientras abrazaba a su nieto, doña Lucia escuchó algo. No fueron palabras audibles, no. Fue una voz que resonó en lo más profundo de su alma, una voz que ninguna oración había logrado expresar con palabras, una voz que venía directamente de Dios. Escuchó un mensaje claro, un susurro que le llenó el corazón de una paz indescriptible. Doña Lucia, Dios te escuchó. Tu fe fue recompensada. Tu amor trajo a tu nieto de vuelta. Era la confirmación de que Jesús y Cristo habían estado con ella en cada paso del camino, guiándola, sosteniéndola, y que el perdón y reconciliación eran el regalo más grande de todos. Ese momento fue la culminación de una historia de fe que nos enseña que el amor, cuando se entrega con generosidad y esperanza, tiene el poder de obrar los más grandes milagros. Fue la prueba de que, incluso en los detalles más pequeños, en un simple pan compartido, Dios se manifiesta y transforma nuestras vidas. Doña Lucia entregó su último pan, ¿recuerdan? Y Dios le devolvió lo que más amaba, a su nieto Gabriel. Y tú, mi querida amiga, ¿tendrías esa fe, esa entrega total, esa esperanza inquebrantable en las obras del cielo? ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia de fe y restauración? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees que el amor de una abuela y la fe en Dios pueden mover el cielo, comparte este video con quienes necesitan recordar que Dios aún actúa, especialmente en los detalles más pequeños. Déjanos tu me gusta. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas.